compas, en el siguiente video les voy a mostrar cómo desarrollar la guía de lógica que hace un tiempo subí, no son las que ha subido a la profesora Mónica al aula, sino es la que me pasó el profesor Juan Pablo para que se las compartiese. Eh, Igual de todas maneras son la misma base y se trabajan los mismos contenidos que van a pasar en cada una de las secciones, así que les va a servir en ese sentido. En una primera parte nos muestran una tabla construida con dos proposiciones P y Q y sus valores de verdad respectivos. Haciendo memoria con la materia, cuando ustedes tienen dos proposiciones, bueno, la cantidad de respuestas posibles se define por un 2 elevado a la cantidad de proposiciones que estamos trabajando. Entonces, en este caso, estamos trabajando con dos proposiciones, que sería 2 elevado a 2, lo que nos da como resultado 4 posibles combinaciones que se despliegan hacia acá abajo. Entonces, como ya hemos trabajado, se empieza siempre con la primera proposición, que puede ser P, y se ordena de tal manera que la mitad de las proposiciones sean verdaderas y la otra mitad sea falsa de las 4 en totales que tenemos que considerar. Posteriormente se construye una columna de Q donde se van alternando para que queden distintas combinaciones, B con B, B con F, posteriormente F con B y F con F, para que se cubran todas las combinaciones posibles. En el caso de que fuesen 3 proposiciones, se trabaja con 8 resultados, haciendo 4 verdaderos, posteriormente 4 falsos, aquí 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y aquí alternando entre 1 y 1, verdadero, falso, etcétera, etcétera. En el caso de que este fuera un R de 3 proposiciones. En este caso solamente son 2, así que se trabaja a este nivel. Posteriormente les piden ver los resultados de la conjunción de las siguientes proposiciones. Tenemos P y Q, P o Q, P implicando Q y P y Q implicados de manera mutua o bidireccional. Entonces, acordándonos de las reglas, podemos ir rellenando esto. Cuando teníamos el conector I, iba a ser verdadero solamente cuando fuesen verdaderas las dos proposiciones que estaba uniendo. En este caso, solamente en este cuadrado sería entonces, o en este primer cuadrado de acá abajo, sería verdadero, ya que la P y Q son verdaderos. En todo lo demás sería falso, porque en ninguno se cumple que los dos sean verdaderos al mismo tiempo. De hecho, nos podemos revisar a las preguntas y así es. Es decir, a la respuesta, disculpen. Entonces tenemos solamente verdadero la primera proposición, donde P y Q son simultáneamente verdaderos y las siguientes son falsas. Posteriormente tenemos el conector O, que es cuando, no sé, se pueden fijar como una boca de un pescado cuando está hacia arriba, es un O. Entonces tienen P o Q. Aquí basta con que una de las dos sea verdadera para que toda la proposición sea verdadera. Entonces si ustedes revisan aquí abajo, en cualquiera de las dos, en P o en Q, hay una verdadera, en excepción a esta última combinación donde las dos son falsas. Entonces nos vamos a revisar la respuesta y efectivamente son todas verdaderas menos la última porque P y Q son falsas. Posteriormente tenemos P implicando a Q, que si bien recuerdan, la regla para este tipo de conjunción es que solamente va a ser falsa si es que el antecedente o la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces en este caso solamente sería falsa el segundo caso, siendo todo lo demás verdadero. Vamos a revisar los resultados y así es. Solamente la segunda es falsa, los demás verdaderos. Y finalmente tenemos la contingencia doble, donde solamente si los dos valores de verdad son iguales, es decir, los dos son falsos o los dos son verdaderos, este resultado va a ser verdadero. Si es que son distintos entre sí, como en los casos de acá al medio, van a ser falsos. Entonces aquí nos va a quedar verdadero, falso, falso, verdadero, como bien está aquí en las respuestas. Entonces ya eso sería con la primera parte, el primer ítem. El segundo nos dice, simboliza cada una de las siguientes proposiciones. No es la hora y la clase de matemática no termina. Entonces, bajamos y vemos que las respuestas están en este sentido. ¿Por qué están en letras? Cada una de las letras representa a una proposición y cada una de estos símbolos representa una conjunción que puede pasar de lenguaje escrito a lenguaje matemático. Entonces, si en las dos nos están diciendo que no es la hora, ser la hora, podríamos clasificarla como P. Entonces, tenemos que la hora dentro de nuestras variables puede ser P. Entonces, que no sea la hora es no P. Posteriormente nos dice, y el conector I se simboliza con
por así decirlo, la boca de pescado para abajo. Posteriormente nos dice, y la clase de matemática no termina. Entonces Q podría ser el término de la clase de matemática, y no Q significa el no término de clase de matemática. Entonces por eso esa proposición de no es la hora y la clase de matemática no termina se simboliza finalmente así. Posteriormente vemos, si no estamos en la primera fila, entonces no se entenderá la clase. Tenemos dos negaciones. Si no estamos en primera fila, P estar en primera fila, no estar en primera fila es la negación de P, implica que Q. ¿Y qué sería Q finalmente? Es el no entender clase. Entonces, entender clase sería Q y no entender clase sería la negación de Q. Posteriormente dice, si dos números son iguales, entonces uno es mayor que el otro. Es decir, disculpen, si dos números no son iguales, entonces uno es mayor que el otro. La solución para eso que nos dan es, si dos números no son iguales, entonces P es igualdad numérica y no P es que los números no son iguales, implica que Q, que uno es mayor que otro. Q es la proposición de que uno es mayor que otro. Posteriormente D dice que si X es menor que 5, siempre que X sea negativo. Está haciendo una proposición. Entonces, en la respuesta nos dice que X siempre va a ser menor que 5. Esa es la proposición Q, siempre que X sea negativo. Entonces por eso nos muestra dos proposiciones de implicancia. Posteriormente la E nos dice, si tienes éxito solamente si aprecias la opinión de los demás. Entonces revisamos esa y dice, solamente vas a tener éxito Q si es que, o sea, implicancia, respeta la opinión de los demás. Finalmente dice, si X es igual a 1 o Y es igual a 2, entonces Z es igual a 3. Entonces esta es más complicada, esta es compuesta. Entonces tenemos una primera parte y una coma. Cuando se nos señaliza una coma muchas veces se utiliza paréntesis, es lo que se estaba diciendo recién. Entonces, X ser 1 e Y ser 2 son dos proposiciones distintas. Y como tiene el conector O, lo más probable, y lo que vamos a ver en la respuesta, es que este se posicione en medio de los dos para dar la conexión a ese paréntesis, y posteriormente el entonces se da una implicancia a una tercera proposición. Entonces si revisamos, efectivamente así, hay paréntesis, P y Q, es decir, P o Q implicando R. Es decir, si X es 1, que es una proposición, o Y es igual a 2, cumpliéndose una de esas dos, entonces Z va a ser 3, que ya va en una tercera parte. Posteriormente pasamos al ítem 3, de que les piden considerar las siguientes proposiciones: P, que llueve; Q, que hay sol; y R, que las brujas se peinan. Entonces les piden escribir en lenguaje formal las siguientes proposiciones: llueve y no hay sol, las brujas se peinan sí y solo si llueve y no hay sol; cuando las brujas no se peinan, no se llueve o no hay sol. Revisamos la primera: llueve y no hay sol. Entonces nosotros sabemos que llueve es P, está el conector, la conjunción y posteriormente no hay sol, la negación de Q. Entonces la respuesta, como bien dice acá, va a ser P y la negación de Q. Posteriormente, las brujas se peinan sí y solo sí, o sea, las brujas se peinan es R, sí y solo sí llueve, o sea, P, y el conector I hay sol, Q. Entonces, la respuesta va a ser, en este caso, R, o sea, las brujas se peinan sí y solo sí, conector bidireccional, P y Q al mismo tiempo. O sea, apartado con paréntesis, se cumplen esas dos condiciones. Y en la última les piden pasar al lenguaje formal: cuando las brujas no se peinan, o sea, la negación de R, no llueve o no hay sol. Como hay un coma, sabemos que aquí hay un paréntesis, al medio está el conector O, y está la negación de llueve, que es P, o sea, en este caso no P, y no Q, que sería no hay sol. Y aquí lo vemos la respuesta: la negación de R implica que no P o no Q. Posteriormente tenemos el ítem 4, donde les dice, dadas las proposiciones, les ponen una serie de proposiciones, dice determinar el valor de verdad de una proposición compuesta
en términos de letras. ¿Cómo se hace esto? Entonces, vemos primero que aquí dice P, Q y R. Si nos fijamos, al medio vamos a tener proposiciones numéricas. Estas son fácilmente comprobables en el término de falsedad o veracidad. Entonces, dependiendo de los resultados que nos den al interior de cada uno de estos desarrollos, vamos a ver si P, Q y R son valores verdaderos o falsos. Aquí le hice el desarrollo a mano, sé que se ve bien ordinario, pero sirve para entender esto. Entonces, como veíamos en la guía, tenemos P, Q y R. Tenemos esas tres proposiciones. Entonces nos piden determinar esa proposición más amplia. Entonces, lo primero que hacemos es empezar a desarrollar P. P nos dice que 2 más 2 es igual a 5, con la implicancia de que 3 por 4 es igual a 8. Entonces, vemos, 2 más 2 es igual a 5, es decir, 2 más 2 es igual a 4. En igualdad de 5 sabemos que eso es falso. Copiamos, se sigue la implicancia del conector y posteriormente vemos que 3 por 4 es 12 y nos dice que es igual a 8. Eso también es falso. Entonces, pues, finalmente es falso implicando falso, que es verdadero. Como una vuelta a lo que decíamos recién, cuando vemos implicancias, el único caso que finalmente nos va a dar resultado que sea falso es en el caso que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. En este caso, como los dos son falsos, el resultado final es verdadero. Entonces P va a ser verdadero dentro de este conjunto de proposiciones. Posteriormente vemos Q, que nos dice que 4 por 4 es igual a 1 y 2 por 2 es igual a 4. Entonces, 4 por 4 es igual a 12 y se copia igual a 1 y 2 por 2 es igual a 4. Entonces 2 por 2 es 4, que es igual a 4 y 12 no es igual a 1. Entonces el primero va a ser falso y el segundo va a ser verdadero. Entonces si tenemos la conjunción y, nos dice que solamente va a ser verdadero en el caso de que las dos conjunciones que está haciendo de las dos proposiciones sean verdaderas. En este caso no es así, por lo que finalmente Q es falso. Finalmente R nos dice que 4 no es igual a 3 y 3 no es igual a 5. Y todo eso implica que 4 es igual a 5. Entonces, 4 no es igual a 3 es verdadero y 3 no es igual a 5, que también es verdadero, implicando que 4 es igual a 5, que es falso. Entonces, desarrollamos aquí adentro y tenemos que, si tenemos un conector y las dos proposiciones son verdaderas, finalmente esta va a ser verdadera, implicando, ese se baja, la falsedad de la segunda proposición. Finalmente, esto nos va a dar como resultado falso. R va a ser falso dentro de estas proposiciones. Entonces tenemos, como yo les puse acá, que P es verdadero, Q es falso y R es falso. Entonces empezamos a reemplazar. Copiamos la proposición que recién nos pedían en la guía y lo único que hacemos es reemplazar cada letra por el valor de verdad que finalmente nos dio al desarrollar las proposiciones anteriores. Entonces tenemos que P es verdadero, Q es falso y así sucesivamente. Y aquí esto es lo mismo que arriba, solamente hay que cambiar cada letra por su valor de verdad. Posteriormente empiezo a desarrollar. Tenemos que B y F va a ser falso, ya que uno de los dos es falso, por lo tanto va a ser falso el desarrollo. Se copia la relación bidireccional. Se desarrolla el segundo paréntesis, que es B. Y a todo esto, igual que con las ecuaciones, tienen que seguir el orden de los paréntesis para que finalmente les quede un resultado o el resultado esperado. Entonces, aquí desarrollé el segundo paréntesis, que sería B o F, que finalmente me queda verdadero, ya que cuando tenemos el conector O, basta que con que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Posteriormente tenemos la negación de F, que fue lo que nos quedó de arriba, y en doble implicancia con F o la negación de B. La negación de B es falso, o sea, el negativo de B es falso. Falsedad o falsedad me da falsedad finalmente, y la doble implicancia de B de verdadero con falso me da falso finalmente, porque por regla de doble implicancia tendrían que ser los dos iguales para ser verdaderos. Si son distintos, es falso. Entonces finalmente nos da como resultado de todo que la siguiente proposición es falsa. De hecho podemos corroborar en la guía que la respuesta 4 efectivamente es falso. Posteriormente, el siguiente ítem que vendría en la guía sería el ítem 5, clasificar las siguientes proposiciones en
tautología, contradicción o contingencia, puede ser cualquiera de esas tres, en el desarrollo de tablas lógicas. Entonces, vamos al desarrollo que tengo acá y tenemos el ejercicio número 5. Entonces, el primero nos dice, lo voy a poner aquí en la guía para que sea más claro, P o Q en doble implicancia con P y Q. Entonces, lo que hacemos para desarrollar acá, ponemos todos los valores posibles de P y todos los valores posibles de Q, partiendo con dos verdaderos, dos falsos, posteriormente intercalando verdadero, falso, verdadero, falso. Empezamos con el primer paréntesis, P o Q. Entonces, P o Q. Si P o Q considera a P verdadero y a Q verdadero, va a ser verdadero, ya que basta con que haya un verdadero para que sea verdadero. Por eso todos son verdaderos menos el último, ya que en este caso P y Q serían falsos. Pasamos al segundo paréntesis, que sería P y Q. En este caso tienen que ser los dos verdaderos para que nos dé como resultado verdadero, y por eso solamente el primero es verdadero. Todos los demás son falsos, ya que en ninguno de los otros casos se cumple que los dos sean verdaderos. Finalmente tenemos la última parte, que es hacer el enlace entre los resultados de cada uno de los paréntesis con la línea bidireccional. Entonces, 1, yo le puse el nombre de 1 o catalogué como 1 a este primer paréntesis. Para sintetizarlo, lo puse solamente como 1, el P o Q. Y 2 puse al segundo paréntesis, el que está acá, que es P y Q. Entonces, y le puse la doble implicancia entre medio para que se entendiera que era eso. Entonces, los voy analizando. Tenemos el resultado de 1, que es verdadero, en doble implicancia con el otro que también es verdadero, por lo tanto es verdadero. Cuando tenemos dos iguales en doble implicancia es verdadero. Posteriormente me sale verdadero y falso, por lo tanto las dos son falsas, son distintas. Y la última me salen las dos falsas, por lo tanto es verdadero, ya que tiene línea bidireccional. Como los resultados varían entre verdadero y falso, tenemos una contingencia. Es decir, como hay al menos un valor de verdad o al menos un valor de falsedad al mismo tiempo, tenemos una contingencia. Seguimos bajando. El segundo ejercicio es P o paréntesis P y Q. Hacemos lo mismo, ponemos los resultados de P y Q, analizamos primero el paréntesis, que es lo que primero se desarrolla, de P y Q. Vemos que solamente el primer caso es verdadero, ya que aquí se cumple que P y Q es verdadero. Y posteriormente, lo último que me quería hacer es el conector de entre P, O y número 1 le puse a mi paréntesis, al que está acá. Entonces, P, o sea, el valor de P, O 1, que van a ser los valores que me dieron en el paréntesis, me van a dar estos resultados. Entonces vemos, verdadero con verdadero me va a dar verdadero, verdadero con falso, verdadero también, falso con falso, en los dos últimos casos me va a dar falso, ya que cuando estamos usando el conector O es necesario que haya al menos un verdadero para que sea verdadero. Si los dos son falsos, finalmente me va a dar como resultado falsedad. Entonces tenemos que este también es una contingencia. Posteriormente tenemos otro ejercicio que dice que P implica Q, o el otro paréntesis que es la negación de Q y P. Entonces empezamos a desarrollar. Tenemos P y Q, tiramos los valores, y aquí algo que nos había aparecido hasta los ejercicios anteriores es que como tenemos negación de Q, aprovechamos a poner los valores de la negación de Q. ¿Cómo se hace esto? Simplemente tomamos los valores de Q y le agregamos la negación. Entonces, si aquí es verdadero, aquí va a ser falso. Si aquí es falso, aquí va a ser verdadero, y así, etc. Empezamos con los paréntesis. Entonces, P implica Q, vamos a poner P implica Q y vemos qué tal. Entonces, P implica Q, verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso, falso, y los demás son verdaderos. A este le vamos a poner el nombre de, o lo vamos a denominar como 1 para más adelante. El segundo paréntesis sería la negación de Q y P. Entonces aquí tenemos la negación de Q, los resultados de la negación de Q y los resultados de P. Entonces vamos viendo. Negación de Q, acá F y P, verdadero. Entonces en el primer caso sería falso, ya que como tiene una conjunción y, solamente cuando los dos son verdaderos, como en el segundo caso, va a ser verdadero. Y todos los demás van a ser falsos, ya que no se cumple que hayan dos verdaderos al mismo tiempo. Finalmente vamos a tener que 1 o 2, es decir, el paréntesis 1, que son estos resultados, o el paréntesis 2. Basta con que uno de estos sea verdadero para que finalmente sea verdadero por la conjunción. Entonces tenemos B y F verdadero, FB verdadero,
B y F verdadero y B y F verdadero. Entonces finalmente tenemos una tautología, de que en todos los casos me da que la respuesta final es verdadero. Avanzamos al ejercicio D, que en este caso sería la que nos piden revisar el primer paréntesis, que es P o Q, no, disculpen, P y Q, y la negación de P o la negación de Q. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que antes, ponemos P y Q con sus valores respectivos, la negación de P y la negación de Q, copiando los mismos valores de P y de Q respectivamente, solamente que en negativo. Entonces la negación de P va a ser FF, ya que empieza con BB, y después va a ser va a ser B y B, acá, porque las dos últimas de P son F. Y así lo mismo con Q, va a ser la antítesis de su letra sin la negación. Entonces, denominado como 1, partimos con el primer paréntesis, que sería P y Q. Entonces P y Q va a ser verdadero, falso, 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 porque solamente en el primer caso los dos son verdaderos. Posteriormente la negación de P y la negación de Q, o sea, la negación de P o la negación de Q, me da los siguientes resultados. Falso, porque aquí estos dos resultados son falsos, y en los posteriores hay al menos siempre un verdadero, entonces los demás van a ser verdaderos. Finalmente tenemos el 1 y el 2, que nos da los siguientes resultados. Como ninguno de los paréntesis me dio al mismo tiempo verdadero, todos van a ser falsos, ya que y tienen que ser los dos verdaderos al mismo tiempo para que me dé como resultado verdadero. Entonces en este caso van a ser todos falsos y nos da como resultado una contradicción. Y hasta acá dejamos la primera parte del video porque está quedando medio largo, y ya la segunda terminamos lo que es el desarrollo de la guía.